Bien, Eh, bárbaro. eh, Oscar, ustedes sabrán, o supongo que saben, que es socio del estudio Mariani Pérez Maraviglia. Eh, es un arquitecto que es recibido acá en Mar del Plata, un arquitecto de la ciudad, un arquitecto de la costa también, ¿no? Allá por Villa Gesell y Sí. esos pagos. Eh, y, y de alguna manera es un arquitecto que tiene, me parece a mí, una sensibilidad que esa sensibilidad la transforma en unos dibujos que son realmente impresionantes, ¿no? Tiene esa capacidad que se traduce después en la obra construida. Y un poco la charla era, la excusa es mostrar un proyecto de concurso, pero eh, él obviamente también es una persona que no solamente produce arquitectura o produce dibujos, sino que cada una de esas producciones tiene un pensamiento por detrás, ¿no? Tiene como una, una elaboración que va más allá del, de solucionar un problema, ¿no? De solucionar un problema arquitectónico, sino que es una reflexión a lo mejor más profunda, una reflexión que abarca también otros aspectos, ¿no? Que me parece que como práctica arquitectónica es muy interesante y también es una reflexión que se hace en general en el estudio de Mariani desde siempre, ¿no? Que es una reflexión que va más allá de las soluciones puntuales, tiene que ver con temas generales como, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Cuando nadie hablaba del tema de la ciudad, para ese estudio la ciudad era un componente básico de la producción de arquitectura. Y como a nosotros nos toca un proyecto que tiene que ver mucho con la ciudad y tiene que ver con los temas también que se refieren a los temas institucionales, es decir, no a los temas de vivienda, nos pareció interesante mostrar esta propuesta que tiene también ciertas particularidades parecidas a los temas que ustedes están trabajando en el año. Así que nada más, Oscar, te damos la bienvenida, te damos el micrófono, todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Les agradezco la invitación y bueno, espero que lo que les vaya a contar ahora les sea de utilidad. Yo un poco la charla la estructuré la pensé. Pablo se va a acordar de esto, de cuando, bueno, tuvimos oportunidad de compartir en algún momento un transcurso temporal en el estudio, y se acuerda que yo tenía una vinculación con la historieta. No me gusta dibujar y la historieta había sido una de mis primeros abordajes en relación al dibujo. El interés mío tenía por cómo contar historias a través de la historieta, ¿no? Y él se acuerda de la parte, seguramente se acuerda de cuando hicimos un concurso que lo ganamos, ahí empezamos la vinculación con el estudio, que es el concurso de acá de Punta Mogotes, donde me invitaron a participar con el estudio, estaba Pablo, asociado también. Y bueno, después se dieron conversaciones en la cual, bueno, él se enteró de esta situación y creo que por el tema del concurso y por ese entusiasmo que había visto, me regaló una revista del Eternauta. Y me regaló la revista del Eternauta porque le había contado que yo en los primeros años de la facultad había estudiado, empezaba la facultad con las dificultades de aquella época económica y todo, y me había aventurado, había conocido una historietista española, que no sé por qué estaba en Mar del Plata, después se fue y es una historietista exitosa en Europa hoy, se llama Inés, y me invita
a ir al taller de Brescia, ¿no? Que queda en Aedo. Bueno, yo voy varias clases que eran cada 2 sábados, donde el tipo te enseñaba a hacer historietas como un modo de mirar, capturar la realidad, y un modo de contar que tenía que ver mucho con el cine, ¿no? El storyboard es un desprendimiento de la historieta hacia las primeras ideas que van configurando los directores cuando quieren contar una historia. Bueno, así un poco la armé, pensando que iba a decir en cada cuadro, y no pensándolo todo, porque siempre... Bien. Quedó tu pantalla. Estabas hablando de la historietista que habías conocido. Hasta ahí estamos. ¿Comparto pantalla? Dale. Dale, dale. Dale. Bien, estamos acá, ¿no? Ahí vamos. Bien. Bueno, yo había llegado hasta bueno, acá un poco creo que dije algo se escuchó de una introducción acerca de la convocatoria en el marco de qué se hace el concurso. No, llegaste hasta la... No. Llegamos hasta la historietista que conociste y te enamoraste. No, para nada. No. Bueno. Está bien, supongamos que me enamoré. Sí. No, sí, yo creo que lo que quería decir ahí era más que nada el modo en que uno puede abordar el cuento, y quería hacer una referencia que me parece que está bueno para saberlo, es anecdótica, es que el modo de contar cualquier historia es muy importante, ¿no? Y de hecho creo que el mismo Le Corbusier tenía era admirador de un famoso, no sé si era famoso, pero que fue muy conocido, que se llamaba un historietista llamado Toffer. Fue creo que uno de los que inventan la historieta como tema. Y lo cual permitía a uno, en esa idea de un cine incipiente, pretender contar el movimiento, ¿no? Que es un poco lo que intenta hacer la historieta, hacer una secuencia de gráficos donde uno cuenta el movimiento. Bueno, voy a empezar entonces con lo que es el concurso, que es un marco, está convocado en el marco de una feria internacional que tiene el objetivo de contar o de desarrollar todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, ¿no? Lo que se llama hoy la economía naranja, y de algún modo desarrolla todo lo que viene a futuro con el tema de inteligencias artificiales, robótica, la producción de distribución de contenidos, disciplinas proyectuales, imágenes, sonido, software, educación, todo lo que tenga que ver con el arte y la tecnología, o sea, todo lo que es el mundo del futuro, ¿no? En la cual los chicos, yo los invitaría a que, si no lo han hecho, yo supongo que sí, investiguen sobre eso, porque el futuro está en comprender cuál es la función de la tecnología, las ciencias aplicadas, y el conocimiento, ¿no? ¿Se escucha, no? Sí. ¿Hola? Se escucha bien. No, había alguien que tenía el micrófono abierto, bien. Por eso se escucha eso. Vos tenés a alguien atrás, no sé, hablando, no sabemos. No, ya está, ya se mutió. Bueno, este concurso se celebró en el año 2019, lo hicimos en el año 2019, en la ciudad, en el predio llamado Tecnópolis, o Ciudad Tecnológica, que es lo mismo, que se encuentra donde estoy ahora en este momento rayando. La idea es que comprendamos en la escala de esto dónde está
predio, o lo que es Puerto Madero, lo que es la Casa Rosada, Aeroparque, lo que es el glorioso estadio de River Plate, o River Plate, la facultad. O sea, con esto nosotros tenemos un poco la idea de dónde está marcado ese... en Villa Martelli, en Vicente López. El predio, más o menos, la convocatoria del concurso era una serie o una saga de concursos. Tenía como objetivo la muestra de esta feria. Es una feria muy importante, es la primera vez que es elegido un país latinoamericano para llevarla adelante. Siempre se ha pasado en Europa, Asia o Norteamérica, y la que se iba a celebrar este año es, creo que en Dubái, obviamente por obvias razones se ha pospuesto, y la próxima es en Osaka. Son ferias con otros presupuestos, son impresionantes, si uno las googlea, después las mira, que es lo que están pensando, sin duda son de una escala diferente, pero bueno, la que nosotros tenemos acá en manos podemos visualizar en este recorte de imagen, donde van a estar ubicados los pabellones, ¿no? El objeto del llamado es concursar todo el área con un parque, o sea, se concursó todo el área con un parque público y un puente que va a conectar los dos parques, que están cruzados por la General Paz. Y nuestro terreno, particularmente, es un terreno con una configuración o una geometría singular, ¿no? Que es este que estoy rayando acá, y tiene la particularidad de tener como proyecto a futuro una plaza frente y lo que es un lago, que es un aliviador para las crecidas del arroyo Medrano, ¿no? Esto paisajísticamente es de singular importancia, como vamos a ver, y lo muestran las bases para el proyecto, como lugar de eventos y de expansión visual de la propuesta que hacemos nosotros. Son 198, acá esto voy a mostrar una serie de imágenes que venían con el plan máster y formaban parte de las bases del concurso, donde se puede ver no solamente el área de influencia de lo que es el concurso y los edificios, como lugares acá de empresas creativas, ¿no? Se llaman, centros de convenciones, el lago que estábamos hablando recién, lo que es la propuesta que va a ser concursada también el año pasado, del puente, como vínculo entre estos dos parques, el lago y obviamente nuestro edificio con una propuesta volumétrica, que es decir, bueno, acá es donde iría el proyecto. Más de lo mismo. Esto un poquito para tener el contexto de qué son las industrias creativas, o cuál es el objetivo de este pabellón, que va a dar inicio y va a ser apertura de la muestra, porque uno llega a todos los flujos de público, empiezan en una plaza que está frente al pabellón, como emblema y símbolo del predio. Y lo que muestra esto, que es medio aburrido, pero la verdad que es cuáles son las influencias de toda esta serie de situaciones, o mejor dicho, de los contenidos que tiene la economía esta de la creatividad, donde estamos nosotros metidos como arquitectos y podemos abarcar un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra disciplina. Bueno, este viene a ser la planta de los concursos, ¿no? Vuelvo a señalar esto para que quede claro cuál es nuestro terreno. Otra información que es la que veníamos contando, que
veníamos trabajando nosotros es recabar dónde están los accesos para ver el flujo de público que iba a entrar a toda esta área, hasta esta plaza, y luego se distribuiría hacia los pabellones. Estos más que nada eran los pabellones más privados, de empresas creativas, y todo lo que era la muestra iba a estar en toda esta área, ¿no? Con nuestro pabellón de concurso donde estoy rayando, y la mirada hasta el lado, el norte arriba. Situaciones de circulación, transporte público, vehicular, ¿no? Acá lo que falta es una raya, porque acá también hay otro bolsón de estacionamiento. Los ingresos de servicios, ¿no? De carga-descarga, de residuos del proyecto. Un poco esta es la idea de mostrar qué nos daban las bases. Y acá 3 o 4 imágenes que son los deseos del organizador, ¿no? De qué quieren para el lago, qué quieren para el resto del predio, ¿no? Esto es otra información que era parte de las bases, ¿no? ¿Qué protagonismo va a tener el lago? Y bueno, acá estamos ya en la parcela, entrando a lo que es propiamente el concurso, y como todos sabemos que cuando nos enfrentamos al territorio del proyecto, empezamos a indagar acerca de los bordes, ¿no? Yo vengo contando ya de lo que es el lago por acá, ¿no? El norte, el gran flujo de público que va a estar situado acá con lo que es el sector de una plaza, ¿no? Una plaza de ceremonias, una plaza de apertura. El desnivel que tiene el terreno desde lo que es el bulevar, o lo que es la calle Cuenco, que es un desnivel de 5 metros, ¿no? Desde este sector hay un acceso importantísimo, quizás el más importante desde transporte público y vehicular, además del que viene desde la General Paz. Perdón, tengo que volver a salir. Estábamos acá. Aquí. Y bueno, acá tenemos el programa. Es un programa que creo que lo que están haciendo en Diseño 3 es más complejo, claramente. Pero bueno, era un programa que lo desmembramos, como lo mandaba el oficio, en tres partes, o en tres áreas: área pública, salas y talleres, y servicios. La primera reflexión que hay acá es, bueno, a nosotros nos pedían hacer, o el programa pedía hacer 4 salas de 750 metros, que eran un total de 3.000 metros, una sala de proyección inmersiva, que es una sala que tiene ya de por sí una forma geométrica muy particular y muy única, lo cual también ahí uno tenía que tener una propuesta de arquitectura para ver cómo se integraba o de algún modo se ponía de manifiesto. Y bueno, la primera reflexión, por ejemplo, era que nosotros en un terreno de 9.000 metros, con un programa de cerca de 8, podíamos resolver todo el concurso en una planta. Nosotros pensamos que, en este caso, volviendo a graficar lo que era la planta, con el bulevar acá, la plaza y esta primera reflexión, la calle Cuenco y lo que es el lago, que teníamos que hacer poroso y generar un gesto de receptivo, un llamador, como una especie de atractor, y empezamos, bueno, dijimos, bueno, habíamos pasado por otras versiones, ¿no? Pero en la que trabajamos finalmente es la que estoy graficando, de decir, bueno, vamos a recostar todo el programa sobre
borde curvo, la parte, si se quiere, como diría Niemeyer, la parte sensual de la curva, el programa, ¿no? Y bueno, uno siempre cuando empieza a dibujar, lo primero que pasa es que en el croquis entra todo y después empieza los problemas, ¿no? Pero bueno, nosotros avanzamos sobre esta idea, no la abandonamos, lo que hicimos fue forcejear con el proyecto para tratar de, y cuando digo forcejear es porque van creciendo y se van apareciendo situaciones que por ahí van enriqueciendo en algún caso el proyecto y en otro caso obligando a tomar otros caminos. En este caso nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a poner, pusimos todo en esta forma de boomerang, y usamos la palabra boomerang porque el boomerang tiene que ver con el proyecto, que es arrojar algo hacia adelante, y de algún modo si uno lo arroja, el boomerang vuelve, por lo menos en la teoría, y te trae algo nuevo. Un poco la idea era esa. Sí, además queríamos conformar en esta suerte de plaza que estaba acá adelante, un gesto que a nosotros fuera receptivo. Teníamos todo este flujo de público, genera acá un complemento de plaza que resolviera el encuentro entre este nivel y este nivel, que había 5 metros. Ese acuerdo entre niveles se tenía que dar con esta plaza. Y además queríamos generar una especie de ventana urbana, ¿no? Una ventana urbana hacia lo que era el lago, de ventana urbana, o mejor dicho, de escala urbana. Porque una característica que tiene el pabellón es que no está exento de los problemas, entre comillas, de la urbanidad, ¿no? Es un objeto en sí mismo, y al ser un objeto en sí mismo, se plantea como dador o de una imagen que tiene que ser muy pregnante e incluso muy simbólica y de algún modo catalizar el ser argentino. Algo de eso pedía las bases, algo imposible de lograr, ¿no? Porque de hecho cuando uno ve, se habían presentado 91 propuestas para este concurso, había, si uno los mira, 91 propuestas de interpretaciones acerca de qué es que simboliza lo argentino, con lo cual eso es medio una abstracción. En esta plaza nosotros empezamos a pensar que en una zona parecida a la que estoy graficando acá, en el dibujo iba a estar el domo. Entonces empezamos a aparecer, que es algo que se va a ver ahora como recorramos un poco el proceso del dibujo, o de los dibujos que iban apareciendo. Y yo quiero hacer hincapié en una cosa que es importante. Estoy usando el dibujo porque es algo con lo que yo me muevo con cierta o relativa comodidad, pero en el estudio también, y creo que es arma de todos los arquitectos, el usar un montón de medios, desde el más lábil de todo, que puede ser la mano, para explicar algo, o encontrar soluciones, o la maqueta física, analógica, las maquetas virtuales, las referencias de los maestros, y las resonancias que provocan en nosotros diferentes arquitecturas que a veces son anónimas, pero que nos influencian, ¿no? Esa forma en que uno toca el mundo y es tocado por el mundo, o sea, una cuestión casi fenomenológica. El arquitecto aprende con los años y aprende toda la vida a entender cómo lo toca, y eso es lo que yo contaba hace un rato acerca de lo que hace un viaje con ciertos objetivos, que era un poco el preludio del inicio del concurso, o las partes iniciales, donde yo justo estaba de vacaciones y me encontraba con el programa en la cabeza, visitando lugares donde yo creía o pensaba que había
material de conocimiento para abordar esta problematización de las bases del concurso, ¿no? Entonces aparecen en el croquis del cuadernito, que todos acá conocen, que un arquitecto en general lleva como un anotador de ideas, y donde uno también despunta el vicio dibujando, anotando inclusive los movimientos de la gente en los espacios. Una idea que acá es ininteligible, no dice nada, y lo único que empieza a tratar de esbozar el problema. Porque un poco la idea de la creación no de la creación, sino del armado de la charla, tiene que ver cómo cada arquitecto o cada profesional se abre paso en ese desierto que es la hoja en blanco cuando empieza algo nuevo, y se abre paso a través de herramientas como en este caso el dibujo, ¿no? Uno a veces no siempre, cuando se dispone a hacer algo, se encuentra a veces dibujando, problematizando. Ahora quedan 2 minutos, te aviso para que sepas, por ahí se corta, volvemos por el mismo link. Bien, bien. Y de alguna manera con eso uno va encontrando, más que encontrando, va dejando de lado lo que no quiere, lo que ve que no funciona. Pero acá sí se ve, en este dibujo, que hay una intención de esa bahía, uno quiere, en este dibujo sobre todo, acá, generar esta plaza, ¿no? donde esté todo, ¿no? y que esté inclusive el acceso al proyecto, que lo invita a uno a entrar, y está la pelota esta que es el domo, que en algún caso es incómoda de manejar, y uno lo va tratando de asimilar y integrar al proyecto como una pieza más del proyecto. Vos avisame cuando se corta, ¿no? ¿Hola? Sí, te avisamos. Bien. Cuando yo digo pieza, acá hay otra en arquitecturas de cierta escala, hay ciertas estrategias también que elaboramos los arquitectos cuando tenemos que intervenir, donde trabajan equipos de asesores y equipos de consultores, y el mismo equipo del estudio, donde por ahí uno está abordando un proyecto y somos 10 personas, más estos consultores y asesores que están. ¿Sigo? Sí, dale. Bueno, sigue acá lo que van a ver es las plantas de un lado y del otro, porque hay me parece, hay una situación del programa pide, el programa no, las bases pedían poner el norte hacia el margen superior izquierdo, y uno por una, si querés, de formación canónica, intenta de la fachada que considera principal dibujar entonces en algún caso aparece al revés, otro aparece la planta, pero lo que quería mostrar acá es como uno, en realidad, cómo vamos abordando el proyecto con líneas que en algún caso ni siquiera resuelven el problema, pero empiezan a empaquetar cosas, ¿no? Aparece una idea de algo que va a ir por acá, aparece la idea de algo que se está despegando, las salas estábamos manejando por acá, y de un modo ya separado lo que iba a ser el domo, ¿no? Que es lo más interesante en cuanto a, si se quiere, en cuanto a la muestra, porque es una capacidad de generar experiencias inmersivas, ¿no? Que son muy atractivas, y después podemos ver alguna imagen que lo muestra, ¿no? Esto es más de lo mismo, un poco los dibujos que van intentando captar esa idea que estaba hablando inicialmente. Acá empieza a aparecer alguna idea de corte, que eso siempre está presente, uno densifica mucho la planta,
el punto a veces de saturarla de líneas y sin duda que cuando está haciendo eso el corte está apareciendo por todos lados, ¿no? Lo que me gustaría hacer acá es, bueno, repasar un poco los dibujos esos previos, que hay, yo seleccioné algunos, pero si hay una cosa que uno hace es muchos dibujos, y quizás sea porque está tratando de buscar en esas pequeñas variaciones que va haciendo de todos los dibujos, que a veces son muy iguales, cuál es el camino, ¿no? Lo que uno está haciendo con el dibujo, buscando el camino. Y en este dibujo aparecía una imagen de techo, gran techo, donde todo estaba pasando por ahí abajo y que había una conexión por acá con el flujo que iba a tener la feria y la plaza que iba a estar acá enfrente, ¿no? Eso son más de los dibujos previos, ¿no? La idea de que uno viene caminando y entra y aborda el pabellón, esa es otra de las cuestiones. Y hay una cosa que quería hablar y quería justamente graficarlo acá, era cuando hablaba de las escalas de este tipo de proyectos, cuando uno los aborda no solo en un concurso, sino en la realidad, cualquiera sea la escala más que nada las funciones o los programas, uno trabaja con mucha gente. Entonces una estrategia también es trabajar como si fueran arquipartes, ¿no? Yo voy a poner acá arquipartes, porque es una manera, como si fuera la autopartes, ¿no? De generar una estrategia de manejo del proyecto, donde uno tiene una primera figura, que estábamos diciendo que está Boomerang, ¿no? Y nosotros terminamos dividiendo, incluso lo tengo se contó el proyecto a través de la memoria, de este modo. Nosotros tuvimos 4 fragmentos del proyecto. 4 fragmentos del proyecto. Uno que era la plaza, otro era el Boomerang, otro era el domo, y el cuarto elemento era una pérgola. Eso un poco lo van a ver como en los dibujos va apareciendo, y lo que permite eso es que uno en algún momento tenga la plaza como el tema, sin perder el todo, ¿no? El todo nunca se pierde, pero uno está trabajando acá, y cuando uno lo desagrega del problema de resolver el todo, lo que hace es avanzar con esa plaza como si fuera un proyecto dentro del proyecto. Eso permite no solamente abrir el juego para todos los que estamos trabajando, sino que permite que a la vuelta del recorrido, a la vuelta de insertar la plaza, enriquezca por los desvíos o por la riqueza que trae en sí mismo ese pedazo de proyecto al resto, ¿no? Hay una cuestión ahí de estudiar cómo se tocan las cosas, dónde está la cesura, la articulación o la uña, la relación entre estas partes, que permite también y un modo también de pensar que nosotros tenemos la deformación de arquitectos que construimos, cuando vamos al proyecto tenemos la tendencia también de pensar cómo se van a construir las cosas, y a veces eso nos demanda mucho tiempo, nos limita, inclusive tenemos que luchar contra esa limitación, pero es indefectible abordarla, ¿no? Más dibujos, siguen apareciendo dibujos. Acá aparecía esto que estábamos hablando, el Boomerang claramente, y un poco todo lo que les venía contando cerca de las preocupaciones de uno, y los dibujos no siempre representan ni la escala, ni el tamaño, ni la altura, sino que son como intenciones, ¿no? Que uno está viendo, y a veces es como cuando uno tira algo y sale aleatoriamente, bueno, le abren ventanas al proyecto. Un poco el camino al proyecto era ¿no? Era encontrar cuál era la manera de generar un artefacto que tuviera una pregnancia visual
y desde la escala y desde la forma. Y trabajar sobre el vacío, lo que es el espacio, ¿no? Un poco acá hemos hecho cosas como tratar de envolverla, en un momento nos parecía que era una cosa fea, pero bueno, después dijimos, bueno, que se muestre tal cual es, y empezó a aparecer esta suerte de dibujos, donde en la escala empezaba a tener esta presencia, ¿no? Esa es la palabra presencia. En un edificio es muy importante cuál es la presencia de un edificio, y bueno, ya que era el elemento más importante, según a juicio de las bases y lo que propone esta experiencia inmersiva, bueno, vamos a mostrarlo, dijimos, ¿no? Dibujos de los avances donde ya aparece el CAD, ¿no? Y acá aparece uno de los dibujos donde ya estamos más cerca de la cosa, y donde se ve la planta del más 17, no, perdón, la más 21, esta, contra el más 20, que era el bulevar, donde nosotros ahí ya decantamos por abordar a través de un puente la planta, una de las plantas más importantes, donde están las tres de las salas que veía el concurso, y donde tomamos la decisión de partir en dos para generar esta ventana hacia el lago, con la cuarta sala que iba a tener 3 alturas. O sea, la cuarta sala iba a tener la situación espacial que vinculara el lago con la plaza, y sería foco del proyecto, como lo vamos a ver en unos segundos. Esta era la planta de abajo, que iba a ser la plaza, ¿no? La plaza que la idea era que conectara el flujo de público que venía de donde estoy señalando con la flecha, y tomara la plaza en este nivel como si fuera un conector con el nivel de más 20, que es el sector de Boulevard. En esta plaza se iban a dar varias situaciones y diferentes escalas que estaban mediadas por un modo construidas por la pérgola, la panza de lo que es el domo, y como funciones lo que iba a tener era un café en esta punta, como servicio de la plaza, y también con vistas al lago, y toda una serie una pieza circulatoria que se conectaba con el espacio de exposición de triple altura, lo que iba a ser un auditorium que también tenía la posibilidad de ver el lago y conectarse también con el espacio de triple altura, una sala no sala, sino un sector de depósitos, y lo que sería la administración por donde estoy rayando ahora. Acá empiezan a verse yo estoy anticipando un poco lo que van a ser pero más que nada lo que quería contar es cómo evoluciona un proyecto en base a dibujos, a solapamientos de un montón de información, ¿no? Porque esta es una información que se va construyendo entre todos. Uno lo que hace es generar algún tipo de dibujo que tenga que ver con las volumetrías, con la construcción de la imagen, pero también basado en lo que viene construyendo el equipo en cuanto a diseñar y a ponerle medida a las ideas que van surgiendo, con las cuales uno vuelca un calco y vuelve a trazar un nuevo intento de aproximación a lo que considera que es el proyecto final, que nunca es final, pero que en un momento hay que entregarlo y uno corta y lo entrega, ¿no? Es un poco los procesos, acá aparecen dibujos, ¿no? que van interpretando qué pasa, por ejemplo, de la pérgola, ¿no? Modos de conectarnos, el aparato de
del domo con lo que es el pre-show. Eso lo voy a explicar un poquito con las plantas ya más determinadas, o las que se presentaron al concurso. Siguen apareciendo versiones de estas situaciones. Croquis, en este caso son croquis la posibilidad del... Hay una mezcla acá de croquis analógico con digitales, o en la tableta, la iPad, que uno quería con este boomerang, ¿no? Es que esto sea atravesable, ¿no? Visualmente y físicamente. Y como acá se ve en esta, acá estaría el domo, como uno, la intención de entrar por el puente, recorrer la muestra, y en una zona de pre-show, que es donde de algún modo se le cuenta al visitante la experiencia que va se le da información sobre lo que va a haber en el domo, a fin de que no se lleve una vivencia, sino una experiencia, ¿no? Un poco cuando uno elabora expectativas sobre algo, lo que puede tener es luego una experiencia. Bueno, más dibujos de lo mismo. Los gráficos estos son como muy de arquitectos, ¿no? Mi mamá esto no lo entendería nada y diría ¿qué es esto? ¿Qué animal es este, no? Más cuestiones que tienen que ver con qué queríamos, ¿no? Acá se ve la línea del puente. Son gráficos rapidísimos, esto que uno va a veces apuntando ideas que se le vienen y que dice, bueno, ¿cómo uno va a manejar la idea? Y el sector de plaza por acá, el puente que va como elemento que reúne, pero que también focaliza, porque el puente, acá lo que habíamos es decir, bueno, el manto de lo que es la plaza es un piso que se va a meter adentro del edificio y va a desbordar visualmente también hacia el lago, pero el acceso desde en esta decisión de proyecto, feliz o no, de focalizar con esta especie de filadero que es el puente, es focalizar hacia esa gran ventana que está por acá, hacia el lago y hacia lo que es la sala de muestra de triple altura. Croquis de aproximación, donde ya se ven lo que sería la plaza por acá en este nivel, el boomerang, la pérgola y el domo. Y abajo se ve con más claridad la idea esta de cómo la plaza se va a meter dentro del edificio y de alguna manera va a sostener a todos los otros elementos, ¿no? El boomerang, el domo y la pérgola. Antes había contado que las salas estaban por acá, y esta era la sala de 3 alturas, y en este sector se ubicaban sucesivamente en 3 niveles, hemos arrancado en el sector de la plaza con café y algún servicio, en el pre-show en el nivel de acceso desde el puente, y unas salas o aulas ubicadas en el último nivel. Dibujos aproximativos, diferentes, algunos pueden estar mezclados. La presencia de la estructura, empezar a imaginar qué pasa con la constructividad del proyecto. Acá se empieza a ver un poco más lo que es las ideas que vengo contando, cómo se focaliza acá la idea que esto sea una gran ventana. Se veía más en los gráficos, algunas ideas del puente, ¿no? Con los tipitos acá, que la idea que esté mirando acá, mirando hacia adentro y a través, ¿no? La multiplicidad de la escala de la pérgola sobre el puente, ¿no? Que es una escala. Después hay una escala en la puerta, y hay una escala también debajo de la panza, que está por acá, del lomo. O sea, hay una multiplicidad de situaciones espaciales que es un poco en esto del mundo de la creatividad y de lo que es
el marketing. Hay una cuestión que es, lo más importante está focalizado sobre y que se llama como la economía de la atención, ¿no? Cómo buscar permanentemente con diferentes situaciones espaciales situaciones diferentes y atractivas, ¿no? Situaciones diferentes que permitan al edificio ser contado, pero también que permitan tener diferentes vivencias, ¿no? El uso de la arquitectura tiene una multiplicidad de posibilidades. Pequeña dibujos donde empiezan a aparecer los elementos que van a resolver el traslado, ¿no? Hay una idea de que la rampa sea como un lugar que envuelve un sector de esta sala de 3 alturas, donde pensamos que, y lo van a ver en las imágenes, en algún momento iba a aparecer acá el ARSAT, ¿no? Flotando acá, colgado, y algún otro elemento tecnológico que permitiera o colgarse algunas pantallas donde se pueda generar otro modo de comunicar lo que quiere el pabellón, ¿no? Que es todo lo que tiene, las relaciones que tienen que ver la tecnología con la creatividad. Más dibujos de lo mismo, pero que se ve bien claramente acá esta ventana y lo que significa, acá se ve mejor cuál era la intención del proyecto. En este caso acá ya estábamos abordando, cuando uno hace el sprint final, bueno, el proyecto va a ser para bien o para mal, y estaban todos los elementos presentes ya, ¿no? La plaza, que es toda esta zona de acá, ¿no? En relación a este gesto amable y de abrazo que tiene el edificio. La pérgola que está sacada para identificarla, el domo, que también está corrido, el domo de acá, y el boomerang, ¿no? Dibujos de proceso, donde uno va imaginando qué está pasando ahí adentro, y imagina soluciones de todo tipo. Aparece algún tipo de estudio de una estructura que en un concurso en realidad a veces no importa mucho. Sí, que tenga una coherencia formal, sí importa, pero uno vuelve a insistir como arquitecto, tiene esa intención de siempre pensar cómo se van a sostener las cosas, ¿no? Acá dibujos de encuentro, otras posibilidades y quizás momentos del proyecto, como la pérgola, estudios de partes de lo que es la pérgola, como dibujos de intenciones. Acá había anotado cosas que son muy propias de los arquitectos, ¿no? Pensar que las partes de un edificio pueden absorber o tener una metáfora incluida o implícita, como el árbol de la sabiduría, y acá pongo de forma casi ingenua, pero como una nota, donde hay que entrar a saborear sus frutos, ¿no? Dibujos también aproximativos de cómo íbamos y veníamos, decir, bueno, armar una pérgola, armar un solo techo, que tenía que ver con ese dibujo del principio, donde aparecía una especie de hoja y esta pieza así con este boomerang recortado adentro, la especie el domo, ¿no? Y el puente con su... ¿no? Y siempre la presencia importante, que es puntitos que a nosotros nos recuerdan la presencia y qué es lo que realmente da la escala a todas estas cuestiones, que es el ser humano, ¿no? Dibujos, otros aproximativos, pues esto termina en una boca, pero cómo se pensaba esta pieza, se está pensando. Otros dibujos que también siguen mostrando el proceso de diseño, de recorridos. Acá abajo empiezan a aparecer situaciones de qué estructura estamos imaginando, ¿no? Con qué pieles,
esta imagen tan única y tan en sí misma, que era el domo, también necesitaba ser abordada y resuelta, y bueno, imaginamos un montón de cosas entre cómo sostenerla, cómo flotaba, qué pasaba abajo. Nos parecía que todos los lugares debían ser no un resultado, sino buscarles alguna intención proyectual que permitiera usos y trabajar con esas diferentes escalas que en diferentes momentos el usuario, el visitante, va buscando y va de algún modo en esa fruición que tiene la arquitectura con el que la recorre, generando diferentes sensaciones, ¿no? Un poco la palabra que grafica son las sensaciones, ¿no? El que pasa debajo de esta semibola o semiesfera y qué pasa por fuera o debajo de la pérgola, es una cuestión que es muy cara a la arquitectura, ¿no? Estos son detalles que como pensamos que debiera funcionar. Diferentes dibujos, esto claramente había que entrar, como está dibujado acá, por un medio, y abordando ese medio, en algún lugar iba a haber unos proyectores que son varios proyectores que funden las imágenes en un 360, y que terminan en situaciones como estas, ¿no? Son imágenes como para representar qué es lo que pasa adentro, ¿no? Y acá un poco, en esta imagen, que la conocen todas, de Chillida, es para graficar qué es la escala dentro de un edificio. Acá no hay, creo que no se ve una referencia, y la verdad que la escala la damos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos y nos podemos dar cuenta de la escala al ver esta fotografía, ¿no? La escala tiene que ver con una relación que emerge del hombre y de algún modo, cuando uno ve en qué lugar está parado el hombre, uno puede decir, bueno, que la escala de una vivienda puede estar por acá, la escala de un edificio de viviendas, de varias viviendas, puede estar por acá, una escala institucional puede estar por acá, una escala de un estadio por aquí, y una escala de una represa en otro lugar, ¿no? Entonces, un poco la relación que tiene el ser humano con la escala, la escala de la maqueta que hacemos como modelo de estas realidades a construir, la escala del papel, o sea, todo está en relación a nosotros. Y sobre todo, lo que uno entiende que la escala se aprende con... la escala no es una elección que se puede dar, por lo menos a mi juicio, que se puede dar de una vez para todas y para siempre. La escala es un aprendizaje constante, porque la escala tiene que ver con cómo nos toca el mundo y cómo nosotros frecuentamos diferentes escalas, y se nos va haciendo carne un poco las situaciones que vamos viviendo, que después son reproducidas en nuestros modos de proyectar y en nuestras intenciones en el proyecto. Entonces, acá está claro que hay algo que está fuera de escala, ¿no? Lo que obviamente es una ironía, y en el paisaje una silla, y que, bueno, que las referencias de escala son, salvo que uno quiere decir algo, como lo hacen algunos arquitectos, sacando de escala algo, la escala es importante para comunicar también, ¿no? Acá estoy mostrando, este colegio lo hizo Soto de Rivarola. ¿Y por qué muestro imágenes? Porque la verdad que todos los arquitectos vamos no solamente a lo que vivimos, sino a buscar referencia en los maestros,
y a buscar situaciones espaciales y situaciones de escala que nos han conmovido y de algún modo tienen un vínculo, en algunos casos, físicas, emocionales, simbólicas. Bueno, en este caso, esta escuela es, como decía, la escuela de Soto Rebalo, que está en Alem, en Misiones, y es mi escuela fue mi escuela de primaria. Oscar, un segundo. El Estás con recuerdo la de la imagen de escala casita, esta puede ser, no el mejor de los recuerdos, pero no por el edificio, quizás sean las maestras, ¿no? Que en ese momento por ahí era otra situación de... Pero bueno, lo que se ve acá es, Oscar, en esta otra foto, ahí está. es como en una fachada que si bien es edificio de escala, el arquitecto, que tiene un motivo para tener esta escala, resuelve una escala de transición a ese espacio interior que se ve en la foto del medio, con estas puertas, ¿no? Es un modo de enfrentar, y que son esas referencias las que uno busca y va trasladando de proyecto en proyecto, y en este caso en el pabellón, sin duda que funcionaba. Y después cómo uno matiza la escala con algunos otros elementos que pueden ser elementos con funciones propias, pequeñas, en este caso son construcciones dentro de una construcción, donde hay una cáscara, un techo que lo que busca es mediar con el clima y establecer un acuerdo entre temperaturas exteriores y generar unas corrientes cruzadas de aire. Pero bueno, que para funciones determinadas está fuera de escala. Entonces, esto es como un patio semiabierto en este colegio, y a mí de esto me interesaba es cómo cuando uno tiene varias escalas, utiliza el recurso proyectual, es decir, bueno, envolver o encerrar con diferentes alturas, ¿no? Es como cavar espacio como diría Chilida, es cavar espacio y reproducir un espacio diferente en otro espacio. En este caso, estaba graficado así, ¿no? Oscar, quedan 10 Voy a minutos. contar rapidito, estos son referencias visuales de un proyecto de Selgascano, que es el que vimos nosotros para introducir después la guía de piel, ¿no? y la guía de estructura en el proyecto, de unos poliéster que son translúcidos y que permiten este tipo de imágenes para el proyecto que nosotros estamos viendo. Inclusive la escala que se ve acá, ¿no? Acá se ve una persona, estaría por acá, en este proyecto de Fuxas. Los materiales importantes también dentro del proyecto, como acá puse referencias de un proyecto que hizo el estudio y que se construyó, estructuras de una determinada escala, ¿no? Vuelvo a tener otras imágenes de referencia. El proyecto de la ventana hacia un paisaje, un proyecto de RCR, que es el Teatro La Lira, lo deben conocer todos. Y como en una callecita uno se encuentra con una situación en una escala y de enmarque, ¿no? Que es un poco lo que por ahí tenía el proyecto, y que uno ahora, quizás no tengo la imagen, pero justamente a este lugar se llega a través de un puente, y bueno, ahí uno se da cuenta cómo lo que uno vive, lo estoy dibujando para que se vea, ¿no? El puente está acá. Siempre lo que uno visita o conoce, le trae datos para el proyecto que hace, ¿no? Y acá, bueno, ya el proyecto dibujado, como se va a presentar, donde se ve el puente, ¿no? Se ve la plaza como una réplica de este espacio, ¿no? Está volcada acá en forma simétrica, con una especie de ojo de agua, o espejo de agua, y una geometría volcada en un eje de simetría con respecto al bulevar, para generar como propuesta la plaza de ceremonias, la plaza que enfrenta a este gesto que tiene Boomerang, ¿no? Que venimos recorriendo. Y bueno, el puente, donde uno puede percibir el domo y tener estas múltiples miradas
y tener esta ventana, ¿no? Esta ventana hacia el lago. La planta de la plaza, que ya les venía contando, ¿no? con las funciones de salida del domo, el café por acá, todo lo que es este foyer integrado como espacio de relación con la plaza, pero también como un espacio relacionado directamente con lo que es esta sala, que estaba bordeado por esta rampa que les contaba en algunos gráficos anteriores. Y la idea siempre de que el espectáculo trasciende el límite del edificio y se deposita sobre unas gradas que recordarán al principio unas imágenes que mostraban las funciones y los distintos tipos de eventos que se darían en el lago, ¿no? Es un edificio que pretende ser abierto, muy permeable a todos los usos. La planta de la última planta, que es la planta de las aulas, ¿no? Siempre con el vacío articulador, una terraza con expandir de un cafecito. La planta menos mostrada y menos importante, entre comillas, pero que es la planta de basamento, la que está enterrada, donde tenemos los bolsones de autos, de cocheras, ¿no? Un sector de vestuarios y todo lo que es el sector de salas de máquinas y depósitos del emprendimiento, conectados siempre todos con su núcleo, ¿no? Montacargas y núcleos verticales. Cortes del proyecto, donde se ve los casi 200 metros que tiene el terreno. La función de la pérgola, ¿no? De tener estas diferentes escalas, ¿no? Es un poco, no solamente un control climático, sino generar esta especie de, que en la mirada esta que estábamos tratando de favorecer acá, hacia lo que era el lago, fuera un mediador de escalas, ¿no? Un poco la foto que estaba mostrando del colegio tenía que ver con esto, ¿no? Como uno, cuando tiene un espacio, hay espacios que son propios para una muestra, una exhibición, o para articular todo, las funciones que pasan en derredor, que son en definitiva los conformantes del patio, y cómo uno resuelve con escalas adecuadas para otras funciones, como pueden ser conectores hacia las salas, o funciones como aulas, o ese pre-show que contara en un momento. Bueno, más información acerca de cómo pensábamos que funcionaba la plaza, ¿no? Y la relación con la calle Estacuenco, ¿no? Algunos datos de estructura, pero fundamentalmente qué pasaba debajo de cada cosa, ¿no? Del café por acá, con esta relación hacia ambos lados, hacia el lago y a la plaza. Un esquema de techos, donde se ve todo lo que venimos hablando y contando. Hablaba de sustentabilidad, obviamente no es un tema pero que es un tema que nos parece muy importante, y creo que en la medida que seamos responsables como arquitectos, cada vez tiene que estar más incluido dentro de la agenda del proyectista, el considerar todas las cuestiones energéticas, desde lo pasivo hasta los elementos activos, como paneles solares, colectores. Algunas imágenes de render del proyecto. Los renders obviamente no llegamos a desarrollarlos porque se nos comprimió el tiempo, pero un poco la idea creo que ya está contada. Acá la idea también de la participación del domo era que de algún modo recubrir el domo con unas pantallas LED que permitieran que esta pieza
sea no solamente una pieza inerte, sino que comunicara situaciones, inclusive fuera factible de pasar algún documental o alguna película hacia la plaza, hacia el puente, hacia todos los... Después referencias que uno va sacando para que se encuentran en otros lugares y las replica, como es el uso del espejo para agigantar este espacio más comprimido, o por lo menos dislocar la escala, en ese caso sería, ¿no? Otra imagen, como se ve el abrazo del boomerang, ¿no? que hemos dicho que era esta pieza que de algún modo tenía esta forma, y el domo acá con la pinchadura que hacía el puente, ¿no? La pérgola, esta pérgola que estaba por acá, y la plaza, ¿no? Todos los elementos reunidos en el proyecto. Creo que acá estamos, bueno, y acá finalmente la idea es mostrar un poco cómo se presentaron las láminas. Ya les conté el funcionamiento del proyecto, Está por pero cortar, como el Oscar, uso tanto. de todos los elementos, desde la maqueta digital hasta los dibujos a mano, Oscar, los dibujos en CAD, son importantes para contar la idea. No sé Oscar. si Oscar. Mandale un mensaje. No hablé mucho, pero Deja de el lo que mando, era la piel, algo creo que dijimos en un momento con imágenes de referencia, se hicieron algunos ensayos de la imagen. Esta es la lámina de los renders. Se hicieron obviamente los gráficos de rigor para contar los esquemas de usos, circulaciones. Bueno, lo último que diría de esto es la importancia del concurso como una usina donde se piensa diferente y más libre, y se puede repensar ciertas cuestiones de la arquitectura, y el trabajo del colectivo, ¿no? Que eso se da o colaborativo también, que se da, que es muy importante, tanto en el estudio para encargos privados de trabajo, como para el desarrollo de un concurso, ¿no? Y bueno, un poco la idea era justamente rescatar, en mi caso, el valor del dibujo como generador de espacios para pensar arquitectura y para pensar en general, ¿no? Todos podemos tener un modo diferente de abordar la arquitectura, todos son válidas porque uno usa todos en definitiva, pero creo que rescatar la conexión que hay entre la mano y la mente, creo que en definitiva, si uno hiciera un dibujito, ¿se ve algo o no? ¿Hola? Pantalla negra. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Si uno hiciera un dibujito esquemático, para cerrar la charla, uno podría pensar que el ser humano voy a citar a Kant, ¿por qué la importancia del dibujo? ¿Por qué la importancia de la mano? La mano es la ventana de la mente. Bueno, gracias. Con esto creo que cierro. Bueno, buenísimo. ¿Hola? Sí. Bien. Sí, Estamos acá. Nos quedamos callados. Yo pensé que se habían ido. No, No. no te aplaudimos porque no sé si se puede aplaudir virtualmente. No, gracias. Probemos. Muy bueno, muy bueno. De a uno. Bueno, es una experiencia que todos acá hacemos concursos y nos encanta la aventura de pensar, ¿no?
yo siempre recuerdo que no importa quién lo diga o o sea, la importancia del pensamiento colectivo es justamente todo lo que te aporta el otro. Y bueno, y citando a Hannah Arendt cuando dice que ella tenía el orgullo de poder pensar, ¿no? O sea, el pensamiento de todos suma y yo les agradezco que en este caso me hayan convocado a mí y para contar una experiencia que en este caso ha sido un concurso y creo que bueno, yo lo tomo también como una experiencia, a mí me suma mucho el hecho que me hayan invitado y creo que en este tiempo de COVID, como estamos viendo, le hemos encontrado una vuelta para la difusión del conocimiento, ustedes día a día, semana a semana, y bueno, nosotros también en el funcionamiento del estudio, de algún modo nos comunicamos con la misma herramienta. Bueno, si ustedes dicen cómo seguimos. No, por ahí los chicos, si quieren hacer alguna pregunta y eso. Yo te tenía una pregunta igual. El trabajo que mostraste, Oscar, es un trabajo de cuánto tiempo, o sea, ¿en cuánto tiempo se realizó ese trabajo, más o menos? Eso es lo que les voy a contar al principio. Yo volví de unas vacaciones y imagínate que nosotros lo hacemos al trabajo en paralelo con el trabajo del estudio, ¿no? Pero lo hicimos en 17 días. Bien. Hay una cuestión, yo me acuerdo de una cosa que no es por, obviamente uno siempre cuando cita a un maestro lo reverencia, ¿no? Más que nada. A Sejima un día le preguntan por qué hacía tantas maquetas y eran todas iguales. Y ella le dice, no, son parecidas pero no iguales. Y en cada una de las maquetas había una pequeña diferencia. Entonces, yo creo que particularmente en mi forma de trabajar, ahora hablo de una cuestión personal, el dibujo es una herramienta para aproximarme y hago cientos de dibujos literal para hacer cualquier proyecto. O sea, yo tengo una profusión o sea, y una necesidad de dibujar para encontrar siempre, independientemente de la calidad de o el punto de llegada de cada uno, pero es una manera de abordar y creo que dibujar incesantemente, 17 días parecen poco, pero creo que si uno lo hace todo el tiempo y todo el tiempo tiene el proyecto en la cabeza, que es la clave, y obviamente que una cosa muy importante me parece a mí, que creo que es la clave, es cómo uno también arma sus equipos de trabajo, ¿no? Que son en realidad equipos de todos, porque todos participamos en la misma situación y todos pueden aportar con esa horizontalidad que tiene que tener un concurso, mucho más. A veces en la práctica diaria es más difícil porque uno tiene que salir de situaciones donde ya tiene mucha experiencia desarrollada y el espacio para pensamiento se reduce y uno actúa en algunos casos recurriendo a procedimientos o a conocimientos que ya tiene previamente, pero bueno, el espacio para pensar, que en este caso, con la pregunta tuya, Guillermo, fueron 17 días donde sí nos concentramos, creo que eran 10 personas, 12, no me acuerdo, con Andrea, se voy a acordar mejor, los que trabajamos en el proyecto. Pero siempre es una buena experiencia. Para ahí va mi pregunta, que al principio nombraste esto de las arquipartes. Sí. Justo los chicos, este año creo que es una de las primeras experiencias que tienen de hacer trabajos en equipo. Y por ahí estaba bueno que desarrolles ahí un poquito eso de las arquipartes, y particularmente en estos proyectos de esta escala, donde se pueden separar esas partes, ¿no? Vos nombraste esas 4 partes del proyecto, de cómo lo separaban y cómo se organizaban en eso. Sí, bueno, yo lo que voy a empezar diciendo, porque hay que ser siempre reverente con los maestros, ¿no? Yo leí una tesis hace un tiempo del modo de proyecto de Miralles,
Y el modo de proyecto de Miralles, quizás uno no necesita leer la tesis esa para darse cuenta, pero bueno, fue mucho más claro y evidente al leerla, donde analizaba justamente el modo, o sea, cómo encaraba los proyectos Miralles, y lo hacía de alguna manera con esa posibilidad de que yo no voy a decir que lo inventé, pero pensé la palabra arquipartes al pensar en autopartes, ¿no? Donde uno puede desmembrar el proyecto. Siempre uno tiene que tener primero la idea general, ¿no? Para poder desmembrar, primero tiene que conocer el todo y cómo es el cuerpo, ¿no? Conocer medianamente el animal completo. Digo animal citando un poco en forma encubierta a Sisa, ¿no? Cuando habla de que uno, el proyecto con el que está lidiando es una especie de animal que está tratando de domar, ¿no? Uno no lo termina nunca de domar, pero lo acostumbra a que vaya al lado de uno sin morderlo. Esa sería un poquito la situación. Y cuando uno tiene más o menos definido el proyecto, esta situación de arquipartes lo que permite es abrir el juego y desarrollar ciertas áreas del proyecto con otra profundidad, ¿no? La mirada más específica, donde uno concentra, y ahí está un poquito también el valor del equipo, que trabaja a veces para el equipo, y que debe, o sea, lo debe hacer siempre sin alienarse, ¿no? Lo peor que le puede pasar a uno es que le den para diseñar algo y no sepa para qué es. Entonces, el entendimiento de la totalidad del proyecto es casi como una cuestión básica, ¿no? Tener el todo, para que entonces el que está armando la parte y trabajando en lo específico entiende para qué sirve esa parte y la va a potenciar seguramente, y cuando contacte o se vuelva a armar el proyecto en su totalidad, le va a llevar otros datos, y esa aproximación, que es una cuestión de relación de partes, topológica, va a permitir que crezca el proyecto, ¿no? Entendiendo que cada parte tiene que tener después una nivelación en el diseño, ¿no? Y el entendimiento de la totalidad del espacio, ¿no? Es un poco Ustedes se acuerdan que la foto que yo mostraba del colegio que yo hice en la primaria, a mí me pareció un espacio muy severo y un espacio casi agresivo en el momento que yo hice y particularmente nosotros lo estamos viendo ahora como arquitectos y nos parece, y a mí me encanta, siempre me pareció, por ahí estoy exagerando con lo de agresivo, pero un espacio severo sería la definición correcta de ese espacio, pero que sin embargo tenía luego otros espacios envueltos, ¿no? Es como en capas de cebolla, donde estaba ese escenario, donde estaban las aulas, donde había un corredor, o sea, había diferentes aproximaciones a una escala, y bueno, uno podía imaginarse que ese tipo de arquitectura también podía ser resuelta como habíamos resuelto nosotros el concurso. Sin duda que creo que en espacios y en propuestas como la que tienen ustedes, están llevando adelante con los chicos, están con un nivel de complejidad superior a lo que nosotros estábamos manejando en el concurso del pabellón, y que 3 personas ahora para abarcar van a llegar a un nivel de resolución del espacio y de la propuesta arquitectónica, pero que ni duda que serían los jefes de proyectos de un equipo mucho mayor si tuvieran que pasar a resolverlo en la realidad, ¿no? Con la colaboración de un montón de asesores, de consultores, ¿no? Que son gente que aporta mucho al proyecto, y también aporta construcciones al proyecto, ¿no? Aporta que son las construcciones, es una palabra que la saco también de Miralles, acerca de que todos trabajamos con límites, y quizás ahí vuelvo al proyecto del pabellón, una de las dificultades de elaborar un pabellón es que por ahí
los límites no son tan claros, porque no estamos en un medio urbano donde tenemos las tensiones del contexto urbano, de alturas, relaciones con el vecino, contenidos dentro de entre medianeras, ¿no? Ahí teníamos hay una dificultad, ¿no? Siempre es más fácil pensar cuando uno tiene un límite, donde, fíjense que el proyecto nuestro, al recostarse contra la curva del lago, lo que hizo fue generar su propio límite para, a partir de ahí, hacerse fuerte y elaborar la propuesta diciendo, bueno, acá estoy firme, me siento como cómodo en esta situación. Uno de alguna manera dibujó el territorio del proyecto antes de abordar todas las relaciones que después pretendía del mismo, ¿no? Bueno, buenísimo. Sí. Sí. Yo quería hacerte un comentario, no una pregunta, pero de algo Sí. que dijiste que me parece re interesante para los chicos. Que cuando hablabas de dibujo, en un momento dijiste que no era importante si era lindo o era feo, sino las puertas que abría. Sí. Y después en un momento es que vas buscando el camino con el dibujo, ¿no? Esa referencia al recorrido y al lugar de llegada, ¿no? O al recorrido y a entrar a algo, a la idea. Me parece que es re potente como idea. Ustedes todos, los que lo han leído, 100, y los que no lo han leído, 100, porque tienen la posibilidad de leerlo, que es el libro Dibujar de John Berger. Seguro que lo conocen. Es un inglés que era un artista y un escritor de arte, tipo que escribió cosas muy interesantes, inclusive sobre Le Corbusier. Cuatro Horizontes es un librito delicioso sobre... y refiere a Cuatro Horizontes porque también es en otro libro que Edgla lo cita, pero es un libro que habla de la capilla de Roncham. Pero bueno, volviendo al libro de Berger, él habla que para dibujar bien hay que olvidar la belleza. Y creo que eso lo resume todo, ¿no? El dibujo no... creo que lo que más me da el dibujo es la capacidad exploratoria y la capacidad de encontrar, no haciendo un dibujo lindo. O sea, mi objetivo nunca es hacer un dibujo lindo. El objetivo del dibujo pasa por otro lado, ¿no? Es por un poco lo que traté de graficar con ese esquemita rápido que hice, que permitir a la mano que nos abra la mente, ¿no? Permitir un acceso a una situación interior donde sin las presiones externas, las ideas están ahí y necesitan ser pescadas, ¿no? Necesitan ser volcadas al papel, pero no un dibujo lindo, nunca el dibujo lindo es un dibujo para presentar en todo caso, para comunicar inclusive en un idioma distinto al que nosotros podemos entender los arquitectos. El dibujo siempre tiene que ser un dibujo exploratorio. Líneas desordenadas, ni siquiera tienen que ser, porque en el acto de dibujar a veces uno no está viendo el dibujo, sino lo que está viendo es lo que pasa en su cabeza, ¿no? Por eso el tema de la mente. Y uno se distrae con la línea para abrir la puerta a la idea. Un poco eso sería el comentario que haces vos, Kundi, que creo que pasa por ahí. Bien, buenísimo. Quisiera que alguno de los chicos haga una pregunta. Puse en el chat a ver si alguien se animaba. Una pregunta, una aclaración sobre lo que mostraste, sobre lo que dijiste. A ver si alguien toma valor. Aunque sea, escriban en el chat. Prometeles algo, Pablo. Un puntito, algo. Prometeles algo. Un puntito. Un punto bonus. Un bonus track. ¿No está Martín, Sí. que siempre habla? No, Martín. Está casado. ¿Hay alguno? A ver si se despiertan. Prendan cámaras para ver si están ahí, por lo menos. A mí, si le puedo hacer una pregunta. Bien, Jessica.
Me animé. Me intriga mucho en un equipo de 12 personas como están hablando, que inclusive Andrea entiendo que ha participado, si nos podría dar algún consejo para en estos equipos que estamos formando ahora y luego en otras áreas, algún consejo para que eso realmente pueda llegar a funcionar con personalidades distintas, con potencialidades distintas de cada uno. Me parece que ese lado humano termina a veces, puede favorecer mucho un proyecto o también poder también jugar en contra. Entonces, durante estos años, a diferentes grupos y en la carrera, es algo muy difícil, y entonces, si podría darnos algún consejo. Bien. Bueno, sería como encontrar afinidades selectivas, que es bastante difícil, ¿no? La construcción de un grupo, lo primero que le tiene que parecer, la primera afinidad que tenía que tener cuando uno elige un equipo es que estén más o menos en la misma sintonía, ¿no? En este caso te tiene que interesar la arquitectura con profundidad. Y algo que es muy difícil es estar abierto a discutir ideas diferentes. O sea, uno tiene que ser permeable a que el otro opine lo distinto. Y bueno, el manejo el tema es que hay una cosa que restringe en las discusiones que pueden ser eternas, es el tiempo, ¿no? Uno tiene que manejar varias variables, además de las afinidades entre los equipos, sino decir, bueno, tengo para hacer este proyecto y tengo este tiempo, entonces tengo un tiempo de discusión y tengo un tiempo para decidir. En el caso de un alumno, obviamente nosotros también en algún momento fuimos alumnos, no sé si uno puede pensar más allá de esas afinidades que tienes de cómo uno se lleva, por amistad o por intereses. Es muy dinámico y la verdad que construir un grupo es un tanteo permanente, y lo que sí pasa muchas veces es que uno logra en esas afinidades que a veces son de intereses y después pueden redundar en una amistad porque uno termina frecuentando mucho tiempo a ese equipo, es que las personas que lo integran terminan construyendo relaciones, sería eso, que trascienden, por ejemplo, el trabajo en sí mismo, y trasciende inclusive, en el caso de ustedes, la facultad, ¿no? Uno puede estar ahí teniendo el germen de lo que es un estudio. Uno ahí está, de algún modo, pasando, al trabajar en equipo, a saber que la realidad es inabordable solo, que el trabajo de la arquitectura tiene que ver con equipos que son mucho más extensos. Yo dije 12 personas, pero la verdad que hay proyectos donde se trabajan con muchas más personas. Si uno incluye todo lo que, cuando uno hace una reunión y aparecen todos los asesores, que también son arquitectos, ingenieros, no sé, desde un ingeniero de sonido, un ingeniero de estructuras, ingenieros de fachadas, o sea, son innumerables los actores que intervienen y son innumerables los lenguajes con los cuales hay que trabajar, pero lo fundamental de todo es aceptar que si bien el arquitecto es el generalista, en este caso ustedes serían, si son 3, 4, 5, están hablando de pares, lo que tienen que construir es ideas que los aglutinen, ¿no? Y de alguna manera les permitan llevar adelante el proyecto. No es una cosa que se va a dar, la construcción de un equipo, ni es para siempre, y es una construcción que se hace permanentemente, ¿no? Inclusive en sociedades, uno nunca es socio de una persona para siempre. Es como, qué sé yo, el matrimonio. Uno se puede casar pensando que es para toda la vida, pero finalmente es una sociedad que puede en algún momento tener diferentes intereses y, bueno, desbordar hacia otro lado, renovarse.
Cuidado atrás, Oscar. Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. No, pero creo que es eso, ¿no? La relación se construye día a día, y se construye día a día, proyecto a proyecto, y bueno, pasado el tiempo de la universidad, seguramente que uno va a conocer un montón de arquitectos y amigos, con los cuales va a hacer, si tiene la suerte de hacer un estudio de más de una persona, de ahí va a salir el semillero, ¿no? De ahí uno va a elegir. Muchas gracias. Al contrario. No sé si alguien más. ¿Andrea? No. Yo, Oscar, te quería preguntar algo. Bueno. Ahí ponele cuando deciden encarar un concurso ustedes. Tienen vos, ¿qué es lo que, ya esto es algo medio personal, o sea, qué es lo que más te gusta cuando encaran el concurso y al mismo tiempo están trabajando sobre otra cosa en el estudio? Vos lo usás el concurso como algo para abrir la cabeza, abrir la mente y explorar otro tipo de programas, y justamente como dejar un poco de la mirada en lo profesional y por ahí irte un poco más como a lo académico, porque viste, vos cuando contaste el proyecto, si no fuera por los renders, parecía como un proceso de la facultad, viste, como el que vas haciendo cuando estás haciendo un proyecto en la facu. Y bueno, no sé, eso quizás te da una mirada más de volver o de sentir eso. Bueno, yo creo que, a ver, espera un segundito que voy a enchufar esto. Ahí está. No, la idea del proyecto sí es de hacer un concurso, es para cambiar el cliente, ¿no? El cliente que siempre está enojado, o que te pide una cosa, que te lo cambia. O sea, hay como otro tipo de libertad. Uno puede tener una libertad con los clientes que la va formulando a través de su práctica, pero tiene también sus restricciones, la realidad es otra. La gravedad también, porque uno a veces puede imaginar cosas que son pura imaginación y no. Pero sobre todo lo que hace es retroalimentarse con un modo diferente de investigar, y con lo que hace generar una palabra que por ahí no sé si es la adecuada, pero una cierta hermandad en el estudio, donde uno subvierte la idea de que hay si quiere, un jefe y unos encargos, sino que lo horizontaliza todo y empieza a trabajar con una mayor posibilidad, y donde la verdad que cada uno, yo siempre le digo a todos, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, o sea, es libre de pensar y de traer propuestas, ¿no? Lo mejor que te puede pasar como estudio es tener propuestas, y muchas, ¿no? Y de diferentes cabezas. Me parece que por ese lado es una de las cosas que aporta un concurso, y te oxigena, ¿no? Te pone en otro lugar, y la producción no es que sea diferente. Andrea por ahí lo conoce, el estudio funciona así. Nosotros funcionamos como, no es un modo en concurso, pero sí tratando de barrer esas etapas, de dibujar. El concurso te agota, porque vos tenés que trabajar y encima entonces no dormís. Si ya no dormías antes, imagínate lo que dormís después haciendo un concurso. Directamente, pero es un flagelo que nos gusta a los arquitectos. Los arquitectos es como que nos encanta siempre tener un desafío para un proyecto, una idea en danza o en ciernes, bueno, un poco eso. Y no es que la producción sea muy... cuando vos decís que se parece a un proceso de la facultad, yo creo que, bueno, en todo caso está bueno que la facultad, o está bueno que yo trate de trabajar como se trabaja en la facultad, porque creo que es un ámbito
abordar o de sumar conocimiento, y creo que es lo que no tiene que perder el arquitecto, ¿no? Esa actitud exploratoria. Después te saldrá más mal, más bien, tendrás más éxito, menos éxito, pero hay otras situaciones que todos sabemos que tiene que ver, que presionan el proyecto. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno el proyecto. Nosotros lo hicimos también, pero no ganamos, así que... Nosotros no ganamos, hicimos una... pero sí está bueno mencionar eso, porque eran 91 proyectos y bueno, estar seleccionado hubo 2 cortes de creo que 26 proyectos primero y después 14, y de esos 14 salieron los ganadores y nosotros quedamos como seleccionados. A nosotros ahí nos pareció interesante. Estuvimos más cerca. Sí, pero sobre todo que a mí lo que más me interesó de ver los otros concursos es que nosotros pasamos por lugares similares, y después también tiene que ver, acá lo saben todos ustedes que también hacen concursos, que el primero era indiscutible, y después había una variación de ideas que nosotros las transitamos a todas. Como vieron en los dibujos, había plazas, había de todo tipo de... Y después, bueno, en el sprint final se decide todo, y me parece que ahí estaba la clave. Sin duda el primero fue el mejor, creo, de lo que yo vi, y bueno, pero estaba en todo el universo, ¿no? Es como que había una representación tipológica en los 3 primeros premios y nosotros estábamos en una. Creo que por ahí pasó Hay una cosa que me parece que le gustó a Francella, que fue una cosa que me lo dijo ahí, porque yo justo estaba en Buenos Aires y me fui hasta donde se hizo la apertura de sobres, que era el tema de los dibujos a mano. Por lo cual ahí se puede decir que pagó el dibujo también. Sí. Sí. Y más que nada sobre de Franguela, ¿no? ¿Qué te parece? Después fuimos a comer algo con él, y pues estaba, en realidad después cuando volvimos a la entrega de premios, lo encontramos con Maridé y con Jerónimo, nos sentamos a comer, y la verdad que el tipo es una delicia, tipo un capo total, y hablar con él realmente es un libro abierto, un maestro sí. Total. Bueno, lo liberamos a este muchacho, pobre. Sí. Pobre, no, al contrario. Vos dijiste media hora, mirá. Sí, yo hace 20 minutos tenía que estar en el lugar del Torreón, pero bueno, ahora llegaré. ¿Viste que te dije? Yo le diré, les echo la culpa a ustedes, Leo. Sí, Claro. echame la culpa a mí. Dale, Pablo. no hay problema. Bueno, che, muchas gracias, y bueno, hasta la vista, babies, dirían. Gracias. Un abrazo. ¿Cómo? Muy bueno. ¿Pablo? Los dibujos. Sí, no. A ver. Hoy hablé, estaba silenciado, no me di cuenta. Que la verdad, gracias por la charla, y que muy piola todo. Bueno, gracias, Gracias, Martín. Cerró Martín. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias. Chau, chau. Gracias, buenísimo. Nos vemos.